Mi madre durmió con mi prometido la noche antes de mi boda, y luego, tranquilamente. Caminé por el pasillo, pero cuando el pastor me preguntó si lo aceptaba, para bien o para mal, tomé el micrófono y me volví hacia la multitud. Lo que dije después silenció a toda la iglesia. Las notas profundas del órgano reverberaban por la catedral de San Miguel, mientras yo permanecía en el altar, con las manos temblorosas contra la seda color marfil de mi vestido de novia. 200 caras me devolvían la mirada. Amigos, familiares, colegas, todos esperando el momento en que me convertiría en la señora Liam Harrison. El sol de la mañana se filtraba por los vitrales, proyectando sombras de arco iris sobre el suelo de mármol, pero mi corazón no latía de alegría. Golpeaba con un conocimiento terrible y abrumador que amenazaba con partirme en dos. ¿Cuánto tiempo me habían estado mintiendo? Detrás del mar de caras expectantes. Pude ver a mi madre, Eleanor, en el primer banco. Su vestido esmeralda perfectamente coordinado, su sonrisa radiante. Parecía la imagen del orgullo maternal. Hace 24 horas. Habría creído esa sonrisa. Hace 24 horas. Todavía vivía en un mundo donde las madres protegían a sus hijas y el amor significaba algo sagrado. Liam me apretó la mano, sus ojos azules cálidos con lo que una vez creí que era devoción. «¿Estás lista para esto, Chloe?», susurró, su voz con esa confianza familiar que me había atraído a él hace 3 años. Miré su rostro, la mandíbula marcada que había acariciado con mis dedos, la boca que me había prometido para siempre, y sentí que mi mundo se cristalizaba en una claridad perfecta y terrible. «Oh, estoy lista», le susurré de vuelta, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. «Más de lo que sabes». 3 meses antes. Había sido dichosa, estúpidamente feliz. Mi nombre es Chloe Anderson, y, a los 28 años, creía que lo tenía todo resuelto. Era la hija que mis padres siempre habían soñado. Me gradué summa cum laude de Georgetown, con un título en literatura. Trabajaba como editora principal en Meridian Publishing y acababa de comprometerme con Liam Harrison, el chico de oro de nuestra comunidad. Nuestro compromiso había sido un cuento de hadas. Liam, de 31 años y devastadoramente atractivo, era hijo del juez David Harrison y de la filántropa Sandra Harrison. Trabajaba como abogado corporativo en una de las firmas más prestigiosas de Washington, D.C. Conducía un BMW y me había propuesto matrimonio en el Centro Kennedy durante el intermedio de El Lago de los Cisnes, mi ballet favorito. «Van a tener una vida tan hermosa juntos», exclamó mi madre. Eleanor, esa noche, admirando el anillo de diamantes de 2 quilates que captaba la luz como fuego estelar atrapado. «Los Harrison son una familia tan prominente. Lo has hecho bien, cariño». Debí haber notado la forma en que lo dijo. No «serás feliz» o «él es perfecto para ti», sino «lo has hecho bien», como si hubiera completado algún tipo de transacción en lugar de encontrar a mi alma gemela. Mi padre, el pastor Daniel Anderson, había sido más reservado, pero igualmente complacido. Había construido su reputación sobre los valores familiares y la moral tradicional. Y ver a su única hija casarse con una familia tan respetada se sintió como una bendición para todo lo que había predicado durante 30 años. «Liam es un buen hombre», dijo papá, abrazándome en uno de sus cálidos y envolventes abrazos después de la cena de esa noche. «Puedo ver cuánto te ama, Chloe, y, lo que es más importante, puedo ver cuánto lo amas tú», la palabra que más tarde sabría a veneno en mi lengua. La planificación de la boda consumió los 2 meses siguientes. Mi madre se entregó a los preparativos con una intensidad que me conmovió y me agotó a partes iguales. Insistió en encargarse de cada detalle: las flores, el catering, la música, incluso mis citas para probarme el vestido. «Este es el sueño de toda madre», decía, hojeando revistas y haciendo interminables llamadas telefónicas, planificando la boda perfecta de su hija. Le agradecí su implicación, incluso cuando ocasionalmente desestimaba mis preferencias, cuando sugerí flores silvestres para el ramo. Ella insistió en rosas blancas y peonías. Cuando quise un simple cuarteto de cuerda, reservó una orquesta completa. Cuando mencioné que quería escribir mis propios votos, me convenció de que los votos tradicionales eran más elegantes. «Confía en mí, cariño», decía con esa sonrisa que yo había heredado. «Mamá sabe lo que es mejor». Liam parecía divertido con nuestra dinámica familiar. A menudo. Pasaba por casa sin avisar, encantando a mis padres con historias de su bufete de abogados y halagos sobre la cocina de mi madre. Él y Eleanor pasaban largos minutos juntos en la cocina. Mientras yo terminaba llamadas de trabajo o corregía manuscritos,
Sus risas se escuchaban por toda nuestra casa de estilo colonial. Como música, tu madre es extraordinaria, me dijo una noche mientras paseábamos por Meridian Park, el mismo sendero donde me había pedido por primera vez que fuera su novia. Está tan dedicada a asegurarse de que todo sea perfecto para nosotros. Ella siempre ha sido así, respondí, apretándole la mano. Cuando era pequeña, pasaba semanas preparando mis fiestas de cumpleaños. Cada detalle tenía que ser impecable. Y estoy seguro de que siempre lo fueron. Dejó de caminar y se giró hacia mí, sus manos enmarcando mi rostro. Así como tú eres perfecta. Debí haberme preguntado por qué pasaba tanto tiempo hablando de mi madre. Debí haber cuestionado la forma en que sus ojos se demoraban en ella cuando se reía, o cómo siempre parecía saber exactamente qué vino traer que la hiciera brillar de alegría. Estaba tan enamorada. Y el amor. Estaba empezando a aprender. Nos vuelve espectacularmente ciegos. La primera grieta apareció 3 semanas antes de la boda. Había pasado por casa de mis padres después del trabajo para finalizar la disposición de los asientos, con los brazos llenos de tarjetas de confirmación de asistencia y mi bolso para el portátil pesado con manuscritos. La casa estaba inusualmente tranquila cuando entré por la puerta principal. «Mamá, papá», llamé, dejando mis bolsos en el recibidor, en la cocina. «Cariño», llegó la voz de mi madre, pero había algo diferente en ella, sin aliento, casi nerviosa. La encontré de pie en el fregadero, de espaldas a mí, lavando platos que parecían sospechosamente limpios. Su cabello oscuro, generalmente perfectamente peinado, estaba revuelto, y cuando se dio la vuelta, sus mejillas estaban sonrojadas. «Oh, Chloe, cariño, no te esperaba tan temprano». «Son las 6:30», dije, mirando mi reloj, la misma hora a la que siempre vengo los miércoles. «Claro, claro». Se secó las manos con un paño de cocina. Evitando mi mirada, «Tu padre está en la reunión de la junta de la iglesia». Algo se sentía mal, pero no podía identificar qué. La cocina olía diferente, no como las velas de vainilla habituales de mi madre, sino a algo más, algo masculino y caro. «¿Había alguien aquí?», pregunté, sentándome en la isla de la cocina con las tarjetas de confirmación. «¿Qué? Oh, no, solo yo». Se volvió al fregadero. «¿Qué tal tu día, cariño?» Casi lo dejé pasar, casi. Pero entonces noté algo en la encimera. Una taza de café que pertenecía a nuestra vajilla fina, la que solo usábamos para invitados especiales. Todavía estaba tibia. «Mamá, ¿de quién es esta taza?» Sus hombros se tensaron. «Mía, por supuesto. Tú solo tomas té por la noche». Yo me sentía cansada. Necesitaba la cafeína. La mentira se sentó entre nosotras como un cable vivo. Mi madre nunca había sido una buena mentirosa. Sus delataciones me eran tan familiares como los latidos de mi propio corazón. La forma en que evitaba el contacto visual, el ligero temblor en su voz, el lavado compulsivo de platos. Pero la amaba y confiaba en ella. Así que elegí creer. «Está bien», dije simplemente. Abriendo la primera tarjeta de confirmación, «vamos a organizar la disposición de los asientos». La noche transcurrió normalmente, pero algo había cambiado. Sorprendí a mi madre mirando su teléfono constantemente, sus dedos tecleando ansiosamente contra la encimera. Cuando Liam me envió un mensaje de texto alrededor de las 8 para decir que trabajaría hasta tarde y me vería mañana. Noté cómo todo su cuerpo pareció relajarse. La segunda grieta llegó una semana después. Liam había estado distante, alegando que el trabajo lo abrumaba. Nuestras cenas habituales de los jueves por la noche se habían cancelado 2 veces, y él había faltado a nuestra cita para probar el pastel en la pastelería. Cuando llamé a su oficina, su secretaria dijo que se había ido temprano. Conduje hasta su apartamento en Georgetown, un elegante rascacielos con un portero que me conocía por mi nombre. El viaje en ascensor hasta el piso 15 se sintió eterno. Llamé a su puerta. Luego usé mi llave al no haber respuesta. «Liam, ¿estás bien?» El apartamento estaba oscuro, pero su coche estaba en el garaje. Volví a llamarle, caminando por el espacio que ya habíamos empezado a planear, redecorar después de nuestra luna de miel. La sala de estar estaba vacía, pero había una copa de vino en la mesa de centro. Solo una, pero tenía lápiz labial en el borde, un tono que no reconocí. «Liam». Intenté abrir la puerta de su dormitorio, pero estaba cerrada. Eso era extraño. Él nunca cerraba la puerta de su dormitorio. «Estoy aquí». Su voz llegó a través de la madera, amortiguada y extraña. No me siento bien. Chloe, intoxicación alimentaria, creo. Déjame cuidarte. No quiero que te contagies. Te llamo mañana. ¿De acuerdo?» Me quedé allí un largo momento, mirando esa puerta cerrada,
en 3 años juntos. Liam nunca se había negado a que lo ayudara cuando estaba enfermo. Era el tipo de hombre que quería que lo mimaran hasta por un simple dolor de cabeza. Pero, de nuevo, elegí la confianza sobre la sospecha. Mejórate, le dije a la puerta. Te amo. Yo también te amo. Las palabras llegaron un latido demasiado tarde. La verdad tiene una forma de revelarse, como el agua encontrando grietas en una base. 2 días antes de mi boda, se desbordó. Estaba en la oficina tratando de concentrarme en un manuscrito sobre poesía medieval. Cuando sonó mi teléfono, el identificador de llamadas mostraba el número de mi madre. Chloe, cariño, necesito un favor. Claro, ¿qué pasa? Dejé algunos programas de la boda en mi coche y estoy almorzando con la señora Jenkins del comité de flores. ¿Podrías pasar por casa y recogerlos? Están en mi Mercedes, en un sobremanila en el asiento del pasajero. Claro, sin problema. El viaje a casa de mis padres duró 20 minutos a través del tráfico de Washington, D.C. Usé mi llave para pasar por la puerta principal y aparqué detrás del coche de mi madre. El Mercedes estaba abierto, algo típico en nuestro vecindario seguro. Abrí la puerta del pasajero e inmediatamente vi el sobremanila, pero al estirar la mano para cogerlo, otra cosa llamó mi atención. Un pequeño cuaderno de cuero negro se había deslizado entre los asientos. No habría pensado nada, excepto que mi nombre estaba escrito en la cubierta con la letra de mi madre. Mis manos temblaron al abrirlo. La primera página estaba fechada hace 3 meses, justo después del anuncio de mi compromiso. Liam Harrison es todo lo que debí haber desposado. Apuesto, exitoso, de la familia adecuada. En cambio, me conformé con Daniel y su ministerio de clase media. Pero quizás no sea demasiado tarde. Quizás me merezco algo hermoso por una vez. El cuaderno se me resbaló de los dedos. Me senté en el asiento del conductor del coche de mi madre, mirando su letra mientras el mundo se inclinaba de lado. Con manos temblorosas, recogí el cuaderno y seguí leyendo. Me mira como Daniel solía hacerlo antes de que los años y la rutina lo agotaran. Cuando Liam elogia mi vestido o mi cocina, recuerdo lo que se sentía ser deseada. Hoy, se quedó después de que Chloe se fuera a trabajar. Hablamos durante horas sobre literatura y viajes. Dijo que estaba desperdiciada en la vida de un pueblo pequeño. Tiene razón. Sé que esto está mal. Sé lo que le haría a Chloe si se enterara. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió? ¿Realmente me eligió? No por deber o convención, sino por deseo. Página tras página, entrada tras entrada. La cuidadosa caligrafía de mi madre documentaba la lenta y deliberada seducción de mi prometido. Me besó hoy, Dios mío. Le devolví el beso. Hicimos el amor en su apartamento, mientras Chloe estaba en su club de lectura. Dijo que yo era más apasionada que cualquier mujer con la que había estado. Me sentí viva de nuevo. Liam dice que después de la boda encontraremos la manera de estar juntos. Dice que casarse con Chloe es lo que se espera de él, pero que su corazón ahora me pertenece. La última entrada estaba fechada ayer. Mañana por la noche antes de la boda. Él vendrá mientras Daniel está en su reunión de planificación de despedida de soltero. Nuestra última vez juntos antes de que Chloe se convierta en su esposa. Después de eso, tendremos que ser más cuidadosos, pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cerré el cuaderno y me quedé en perfecta quietud. A mi alrededor, la tarde suburbana continuaba. Los aspersores regaban los céspedes cuidados. Los niños andaban en bicicleta. Los perros ladraban a los carteros. La vida normal transcurría mientras todo mi mundo se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo? La pregunta resonó en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo se han estado riendo de mí a mis espaldas? Pensé en cada cena donde se habían sentado uno frente al otro. En cada reunión familiar donde habían intercambiado miradas que yo, demasiado confiada, no había interpretado correctamente. Pensé en mi padre planeando llevarme al altar mañana, dichosamente inconsciente de que su esposa estaba durmiendo con el novio. Pensé en todas las formas en que había sido engañada, manipulada y traicionada por las 2 personas que se suponía que más me querían en el mundo. Fue entonces cuando finalmente llegaron las lágrimas. Lágrimas calientes y furiosas que sabían a sal y traición. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que mi rímel corrió en oscuros hilos por mis mejillas, hasta que no quedó nada dentro de mí, excepto una claridad fría y cristalina. Se habían elegido el uno al otro por encima de mí. Ahora, yo me elegiría a mí misma por encima de ellos. No fui a casa esa noche. En cambio, me registré en el Willard Intercontinental con un nombre falso, pagando en efectivo y diciéndole al recepcionista que estaba sorprendiendo a mi esposo por nuestro aniversario. La mentira salió con facilidad, al parecer. Estaba aprendiendo a ser tan buena en el engaño como mi madre y mi prometido.
en mi habitación de hotel. Extendí todo sobre la cama king size como un detective organizando pruebas. El diario de mi madre, capturas de pantalla de los extractos recientes de la tarjeta de crédito de Liam. Habíamos combinado nuestras cuentas para los gastos de la boda, y una lista creciente de todas las señales que había pasado por alto. El caro olor a colonia en la cocina de mis padres, el lápiz labial en la copa de vino en el apartamento de Liam, su repentina experiencia con el vino favorito de mi madre, la forma en que ambos habían insistido tanto en los votos matrimoniales tradicionales, probablemente porque sabían que yo podría decir algo en votos personales que expondría su culpa. Pedí servicio de habitaciones y me senté con las piernas cruzadas en la cama, comiendo pasta demasiado cara mientras planeaba su destrucción. La antigua Chloe los habría confrontado en privado. Habría llorado y exigido explicaciones, y probablemente habría terminado siendo manipulada para perdonar. La antigua Chloe creía en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar cualquier cosa. Pero la antigua Chloe estaba muerta. Murió leyendo el diario de su madre en un Mercedes-Benz, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. La nueva Chloe entendía que algunas traiciones eran demasiado profundas para una resolución privada. Esto no se trataba solo de un prometido infiel o una madre desleal. Se trataba de dos personas que habían conspirado para hacerme cómplice de mi propia humillación, que habían planeado continuar su romance después de mi boda, que me habían robado no solo mi felicidad, sino también mi dignidad. Querían jugar. Bien, yo había aprendido de los mejores. Llamé a mi asistente en Meridian Publishing. Sara, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes compilar una lista de invitados para todos los que vienen a mi boda mañana? Direcciones de correo electrónico, números de teléfono, nombres de usuario en redes sociales, todo. Claro, ¿está todo bien? ¿Suenas? Todo está perfecto, dije, y por primera vez en días. Lo decía en serio. Solo quiero asegurarme de que todos tengan toda la información que necesitan para mañana. Luego, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Maya, que trabajaba como periodista freelance en Nueva York. Chloe, Dios mío, tu boda es mañana. ¿Estás flipando? ¿Estoy tan emocionada? Maya, necesito un favor y necesito que no hagas preguntas. Vale. Su voz se volvió cautelosa. ¿Qué tipo de favor? Necesito que estés en la Catedral de San Miguel mañana con tu cámara y tus credenciales de prensa. Va a ocurrir algo noticioso, y quiero que quede documentado. Chloe, me estás asustando. Yo no soy la que debería tener miedo. La última llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi padre. Sabiendo que estaría en casa después de su reunión de planificación de la despedida de soltero. Chloe, cariño, no deberías llamarme. No es mala suerte que el padre de la novia hable con su hija la noche antes de la boda. Papá, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Te quiero, pase lo que pase mañana. Necesito que recuerdes que te quiero y que nada de esto es culpa tuya. Cariño, me estás preocupando. ¿Qué pasa? No pasa nada. Papá, por fin todo va a salir bien. Después de colgar. Me quedé en silencio en la habitación del hotel durante mucho tiempo, pensando en la justicia y la venganza. Y en la diferencia entre ambas, la venganza se trataba de causar dolor. La justicia se trataba de revelar la verdad. Mañana. Serviría justicia con una sonrisa. Antes de continuar, por favor escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza sobre la vida. Disfruta escuchando. Me desperté al amanecer y pedí café al servicio de habitaciones, sentada junto a la ventana, con mi bata de hotel, mientras el sol pintaba Washington D.C. en tonos dorados y rosados. En 6 horas. Se suponía que me convertiría en la señora Liam Harrison. En cambio, estaba a punto de convertirme en algo mucho más poderoso. Una mujer que se negaba a ser el hazmerreír de nadie. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con mensajes de texto de mi madre. Buenos días, hermosa novia. Espero que hayas dormido bien. No puedo esperar a verte caminar por ese pasillo hoy. Las flores están perfectas, los músicos están montando, y confirmé con el fotógrafo. Todo está exactamente como debería ser. Te quiero mucho, cariño. Hoy será el día más hermoso de tu vida. Cada mensaje se sentía como un cuchillo envuelto en seda. A las 9 tomé una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara los últimos rastros de la mujer que solía ser. Cuando salí, me miré en el espejo del baño. Me miré de verdad, quizás por primera vez en meses. Mi cabello oscuro, tan parecido al de mi madre. Mis ojos azules, heredados de mi padre. Mi rostro, al que siempre habían llamado bonito, pero nunca extraordinario. Hoy, sería extraordinaria.
Conduje lentamente hasta la catedral, tomando el camino largo por el centro de DC. La mañana era nítida y clara, un clima perfecto para una boda. La catedral de San Miguel lucía magnífica bajo la luz de la mañana, con sus agujas góticas alzándose hacia el cielo como una oración hecha piedra. Los coches ya llegaban, invitados tempranos, proveedores, familiares preparándose para lo que pensaban que sería una celebración. Aparqué en el lote detrás de la catedral y me senté un momento, observando a la gente que había conocido toda mi vida afanarse en los preparativos de mi día especial. La señora Jenkins del Comité de Flores, el señor Ramírez, que había sido nuestro vecino durante 20 años, los amigos de la Facultad de Derecho de Liam riendo y ajustándose las corbatas, todas estas personas que se preocupaban por mí, que se habían tomado tiempo de su sábado para presenciar lo que creían que sería el comienzo de mi felices para siempre. Ellos también merecían saber la verdad. Recogí mi vestido de novia, zapatos y neceser de maquillaje, y entré en la catedral por la entrada lateral que conducía a la sala de preparación de la novia. El pequeño espacio ya estaba lleno de actividad. Mi dama de honor, Ashley, estaba colgando su vestido, y mis 2 damas de honor estaban montando una estación de café y arreglando flores. Chloe. Ashley se apresuró a abrazarme. Dios mío, estás radiante. ¿Cómo te sientes? Como si hoy fuera a cambiarlo todo, dije, y fue lo más honesto que había dicho en días. ¿Dónde está tu madre? Pensé que ya estaría aquí. Miré mi teléfono. No había nuevos mensajes de Eleanor desde sus empalagosos mensajes de buenos días. Probablemente esté en casa preparándose, dije. Ya sabes cómo le gusta que todo esté perfecto. Lo que no dije fue que sabía exactamente dónde estaba mi madre, porque había estado rastreando el teléfono de Liam desde anoche, usando nuestra cuenta compartida. Había pasado la noche en la casa de nuestra familia, saliendo a las 6:30 de esta mañana, probablemente para evitar ser visto por los vecinos o mi padre. Una última traición por los viejos tiempos. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, me sentía extrañamente tranquila. La seda color marfil se deslizó sobre mi piel como una armadura, y cuando abrocharon las docenas de diminutos botones de perlas en mi espalda, sentí que me transformaba en alguien nueva, alguien más fuerte. El vestido había sido elección de mi madre, por supuesto. Un vestido tradicional de corte A con mangas largas, una cola catedral y suficiente pedrería para rivalizar con una constelación. Yo había querido algo más sencillo, más moderno, pero Eleanor había insistido. Este vestido se verá hermoso en las fotos, había dicho durante la prueba. La elegancia clásica nunca pasa de moda. Ahora entendía por qué se había involucrado tanto en cómo me veía. Necesitaba que me viera perfecta para las fotografías que documentarían la humillación de su yerno. Ashley me colocó el velo, el mismo velo hasta la punta de los dedos que había usado mi abuela. Estás absolutamente impresionante, Chloe. Liam va a morir cuando te vea. Ciertamente, eso espero, murmuré. A las 11:30 llegó el fotógrafo para tomar fotos previas a la ceremonia. Sonreí y posé, dejándole capturar lo que él pensaba que eran imágenes de alegría nupcial, pero en realidad eran fotos de una mujer preparándose para la guerra. A las 11:45 llegó mi padre. Hola, hermosa niña. Papá estaba en la puerta de la sala nupcial, resplandeciente en su smoking negro formal, su cabello plateado perfectamente peinado. A sus 58 años, el pastor Daniel Anderson seguía siendo un hombre apuesto, alto, digno, con el tipo de calidez genuina que lo había hecho querido por nuestra congregación durante décadas. También era un hombre cuyo mundo estaba a punto de colapsar. Estás radiante, cariño, dijo. Sus ojos se empañaron. Apenas puedo creer que mi pequeña se va a casar. Las damas de honor y el fotógrafo se apartaron discretamente para darnos privacidad. Tomé las manos de mi padre, esas manos fuertes y gentiles que habían bendecido a innumerables parejas, que me habían sostenido cuando me raspaba las rodillas de niña, que me habían enseñado a conducir y a orar y a creer en la bondad. Papá, necesito decirte algo antes de que caminemos por ese pasillo. Claro, cariño, ¿qué es? Saqué el diario de mi madre de mi bolso de novia y lo puse en sus manos. Encontré esto en el coche de mamá, ayer. Pareció confundido al abrirlo, pero vi cómo su rostro cambiaba al empezar a leer. El color se le escurrió de las mejillas, sus labios se entreabrieron ligeramente y sus manos comenzaron a temblar. Chloe. Su voz era apenas un susurro. Esto no puede ser. Tu madre nunca. Lee las fechas. Papá, léelo todo. Se dejó caer en una silla, aún sosteniendo el diario, sus ojos recorriendo página tras página de la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, mi vestido de novia esparcido a nuestro alrededor como nata derramada. ¿Cuánto tiempo lo sabes?
Preguntó finalmente. Desde ayer. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Me miró. Este hombre que había construido todo su ministerio sobre la santidad del matrimonio y la familia. Y vi algo romperse detrás de sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Susurró. Vamos a caminar por ese pasillo. Dije con firmeza. Vamos a dejar que todos vean exactamente quiénes son Eleanor Anderson y Liam Harrison. Realmente. Chloe, no, piénsalo. El escándalo. La humillación. La humillación no es nuestra, papá, es de ellos. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver cómo luchaba con 30 años de condicionamiento que decían que los problemas familiares debían manejarse en privado, en silencio, a puerta cerrada. Hay 200 personas ahí fuera, dijo. 200 personas que nos aman y merecen saber la verdad antes de presenciar lo que creen que es una ceremonia sagrada. Tu reputación, mi reputación será que me niego a ser el hazmerreír, que elegí la dignidad sobre el silencio. Un golpe en la puerta nos interrumpió. 5 minutos, todos. Llamó la coordinadora de la boda. Papá se levantó lentamente, sus piernas inestables. Por un momento, temí que pudiera desplomarse allí mismo, pero enderezó los hombros y me miró con algo parecido al orgullo. Eres más valiente de lo que yo nunca fui, dijo en voz baja. Aprendí de los mejores. Me ofreció su brazo, y juntos caminamos hacia las puertas del santuario. A través de los paneles de vidrio, pude ver la catedral llena de invitados, amigos y familiares que habían viajado de todo el país para celebrar con nosotros. El altar estaba decorado con rosas blancas y peonías, tal como mi madre había querido. El cuarteto de cuerda estaba tocando el canon de Pachelbel, llenando el espacio sagrado con una melodía imponente. Liam estaba en el altar con su smoking perfectamente ajustado, luciendo como el abogado exitoso y el novio devoto en cada detalle. Su padrino y los otros padrinos lo flanqueaban, todos sonriendo con anticipación. En la primera fila, mi madre, Eleanor, se sentaba radiante en su vestido esmeralda, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Parecía como debería verse toda madre de la novia, orgullosa, elegante, abrumada por la emoción ante la felicidad de su hija. La coordinadora de bodas abrió las puertas y la música procesional comenzó. Mis damas de honor caminaron por el pasillo con sus suaves vestidos rosas, sonriendo a los invitados y tomando sus lugares en el altar. Luego la música se intensificó con la marcha nupcial, y todas las personas en esa catedral se pusieron de pie. «Lista», susurró papá. Le apreté el brazo. «Lista». Entramos en el santuario y sentí 200 pares de ojos volverse hacia nosotros. Las cámaras destellaron. La gente sonreía y susurraba sobre lo hermosa que me veía. El rostro de Liam se iluminó cuando me vio. Sus ojos azules cálidos, con lo que parecía un amor genuino. Mi madre se llevó el pañuelo a los ojos, la imagen de la devoción maternal. ¡Qué actores tan increíbles son ambos!, pensé mientras caminábamos por el pasillo. Deberían haber estado en Broadway en lugar de en mi vida. Llegamos al altar y papá puso mi mano en la de Liam antes de tomar asiento. El gesto que se suponía simbolizaba a un hombre entregando a su hija a otro. En cambio, sentí que me entregaban a mi enemigo. «Queridos hermanos», comenzó el pastor Jenkins, su voz resonando fácilmente por el sistema de sonido de la catedral. «Estamos aquí reunidos hoy para presenciar la unión de Liam Michael Harrison y Chloe Elizabeth Anderson en santo matrimonio». Lo dejé hablar, siguiendo la ceremonia tradicional, esperando mi momento. Liam me apretó la mano, y yo le devolví el apretón. En la primera fila, mi madre observaba con un brillo de orgullo. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El matrimonio no debe contraerse a la ligera, sino con reverencia, deliberación y de acuerdo con los propósitos para los cuales fue instituido por Dios. Qué apropiado. Pensé, hablemos de reverencia y de los propósitos de Dios. Si hay alguien presente que tenga justa causa, ¿por qué estos dos no deben unirse en matrimonio? Que hable ahora o calle para siempre. Este era el momento que había estado planeando, el momento en que podría haber hablado, podría haber revelado todo allí mismo. En cambio, me mantuve en silencio. Dejé que el pastor Jenkins continuara con los votos, el intercambio de anillos, todo. Quería que se sintieran seguros, quería que pensaran que habían ganado. «Liam», dijo el pastor Jenkins, «¿aceptas a Chloe como tu legítima esposa, para tenerla y conservarla, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, para bien o para mal, renunciando a todos los demás, hasta que la muerte los separe?» Liam me miró a los ojos, su voz fuerte y clara. «Sí, renunciando a todos los demás». La mentira fue tan descarada que casi me hizo reír. «Chloe,
Aceptas a Liam como tu legítimo esposo, para tenerlo y conservarlo, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, para bien o para mal, renunciando a todos los demás hasta que la muerte los separe. Este era mi momento, el momento de decir, sí, quiero, y convertirme en cómplice de mi propio engaño, o el momento de arrasar su mundo con la verdad. Miré a la congregación, todas esas caras llenas de expectación y alegría. Miré a mi padre en la primera fila, sus ojos animándome a ser fuerte. Miré a mi madre, todavía secándose los ojos con emoción teatral. En realidad, dije, mi voz resonando claramente por el sistema de sonido de la catedral, tengo algo que decir primero. La catedral cayó en un silencio perfecto. Incluso el cuarteto de cuerda dejó de tocar. La mano de Liam se apretó en la mía. Su sonrisa vaciló ligeramente. «Chloe». El pastor Jenkins parecía confundido. «Todo está bien. Todo está perfecto», dije, girándome para mirar a la congregación. 200 caras me devolvieron la mirada, la confusión reemplazando la celebración en sus expresiones. Acabo de darme cuenta de que antes de hacer la promesa más grande de mi vida, probablemente debería ser completamente honesta sobre todo. El agarre de Liam en mi mano era casi doloroso ahora. «Chloe, ¿qué estás haciendo?» Solté mi mano y me alejé un poco de él, más cerca del micrófono, en la primera fila. Mi madre se había quedado muy quieta, su pañuelo olvidado en su regazo. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», comencé, mi voz firme y clara. «Significa todo para mí que se tomen el tiempo de sus vidas para presenciar lo que pensaron que sería el comienzo de mi felices para siempre». Murmullos comenzaron a extenderse por la congregación. Pude ver a Maya al fondo, su cámara discretamente posicionada. Pero he aprendido recientemente que los finales felices se construyen sobre la verdad, no sobre hermosas mentiras, y hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. «Chloe». Liam intentó acercarse, pero me alejé más. Ayer, descubrí que mi prometido y mi madre han estado teniendo una aventura. Las palabras golpearon la catedral como una bomba. Jadeos resonaron en las paredes de piedra. Alguien dejó caer su programa, en la primera fila. Vi cómo el color se desvanecía del rostro del juez Harrison mientras miraba a su hijo. Encontré el diario de mi madre detallando su relación. Continué. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. 3 meses de reuniones secretas, mentiras y traiciones. 3 meses de ellos riéndose de lo fácil que podían engañarme. Mi madre, Eleanor, se levantó abruptamente, con el rostro enrojecido. «Chloe, detén esta tontería. Siéntate, Eleanor». La orden brusca provino de mi padre, quien también se había levantado de su asiento. Su voz transmitía la autoridad de 30 años de ministerio, y mi madre se hundió de nuevo en su banco como si la hubieran golpeado. Liam intentaba frenéticamente salvar la situación. «Todos, por favor, ha habido algún tipo de malentendido. ¿Es un malentendido que pasaste la noche de ayer en casa de mis padres?», pregunté en voz alta para que todos pudieran oír. «Mientras mi padre estaba en su reunión, planeando tu despedida de soltero». La catedral estalló en murmullos y jadeos de asombro. El rostro de Liam se puso blanco. «Es un malentendido que has estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para comprarle vino caro a mi madre. Vino que ella mencionó específicamente que le encantaba en las entradas de su diario sobre su aventura». El juez Harrison ya estaba de pie, mirando a su hijo con horror y rabia. «Liam, dime que esto no es verdad». Liam miró a su alrededor en la catedral salvajemente, viendo su reputación, su carrera, toda su vida desmoronándose en tiempo real. Yo puedo explicarlo». «Oh, por favor, explícalo», dije, mi voz destilando una falsa dulzura. «Explícales a tu padre, a tus colegas, a todos los que creyeron que eras un hombre de honor, cómo sedujiste a la madre de tu prometida. Explica cómo planeabas casarte conmigo mientras continuabas tu aventura con ella». El silencio fue ensordecedor. Cada persona en esa catedral miraba a Liam, esperando su explicación, y él no tenía nada, ni argumentos de abogado fluidos, ni desviaciones encantadoras, solo la verdad finalmente expuesta en toda su fealdad. En la primera fila, mi madre lloraba, no las delicadas lágrimas de una madre orgullosa, sino sollozos ásperos y feos de una mujer cuya vida acababa de implosionar. «Chloe», sofocó, «por favor, no entiendes». «Entiendo perfectamente», dije, volviéndome hacia ella. «Entiendo que decidiste que la felicidad de tu hija era un precio justo a pagar por sentirte deseada de nuevo. Entiendo que miraste a mi prometido y decidiste que lo merecías más que yo. Eso no es... Nunca quise. Nunca quisiste que te descubrieran».
La verdad de aquello flotaba en el aire como humo. Mi madre se desplomó de nuevo en su asiento. Su vestido esmeralda ahora parecía llamativo y desesperado en lugar de elegante. Miré de nuevo a la congregación. Familia, amigos, colegas, gente que me había visto crecer. Sus rostros mostraban de todo, desde asombro hasta simpatía y enojo. Pero ninguno de ellos me miró con lástima. Eso era importante. Me negaba a ser compadecida. Quiero que todos sepan que esto no se trata de venganza, continué. Esto se trata de verdad. Esto se trata de negarse a construir una vida sobre las mentiras de otra persona. Y esto se trata de elegirme a mí misma por encima de las personas que se eligieron la una a la otra por encima de mí. Empecé a caminar por el pasillo. Mi cola de catedral se arrastraba detrás de mí como la túnica de una reina. Al pasar por la primera fila, me detuve frente a mi padre. Papá, siento que hayas tenido que enterarte de esta manera, pero no siento que lo hayas sabido. Él asintió. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Te quiero, cariño. Hiciste lo correcto. Le besé la frente, saboreando sal y tristeza, y luego continué por el pasillo. Detrás de mí. El caos estallaba. Liam intentaba explicarse a su furioso padre mientras los invitados se levantaban. Susurraban y señalaban. Mi madre sollozaba en sus manos mientras la señora Jenkins del comité de flores la miraba con un disgusto indisimulado. Pero no miré hacia atrás. Salí por las puertas de la catedral con la cabeza bien alta, mi vestido de novia fluyendo detrás de mí como un río de seda marfil. El estacionamiento detrás de la catedral de San Miguel era mi santuario. Me quedé de pie junto a mi coche, respirando el aire fresco de octubre, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Los sonidos del caos dentro de la catedral se filtraban a través de las pesadas puertas de madera, voces alzadas, llantos, el arrastre de sillas mientras la gente se levantaba. Se movía y trataba de procesar lo que acababan de presenciar. Mi teléfono ya vibraba con llamadas y mensajes de texto, pero los ignoré todos excepto uno. Maya, Santa Chloe, Santa de verdad. ¿De verdad acabas de...? ¿Lo tienes todo? Cada segundo. Mi editor va a perder la cabeza cuando vea este metraje. Esto va a estar en todas partes esta noche. Bien. ¿Estás bien? Quiero decir. ¿Realmente bien? Consideré la pregunta. De pie allí, con mi vestido de novia, en un estacionamiento vacío, acabando de destruir 2 vidas y posiblemente mi propia reputación. Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. En 1 hora, la historia se extendió como un reguero de pólvora en nuestros círculos sociales. En 3 horas. Ya estaba en los sitios web de noticias locales. En 6 horas. Mi venganza de boda era tendencia en las redes sociales, mientras la gente compartía el video de Maya y diseccionaba cada momento de mi confrontación en la catedral. Las reacciones fueron todo lo que había esperado. Y más. El juez Harrison emitió un comunicado a través de su bufete de abogados, anunciando que su hijo se tomaba una licencia indefinida para abordar asuntos personales. Traducción. La carrera de Liam había terminado. Ningún bufete de abogados en Washington, D.C. lo tocaría después de esto. Sandra Harrison, la madre de Liam, me envió una carta escrita a mano que llegó por mensajero esa misma noche. Querida Chloe, no puedo empezar a expresar mi horror ante el comportamiento de mi hijo, ni mi admiración por tu coraje hoy. Merecías mucho más que esta traición. Por favor, sabe que siempre tendrás mi respeto y apoyo. Con el más profundo pesar, Sandra. La congregación de San Miguel se unió a mi padre de una manera que me hizo llorar. Para la noche del domingo, más de 100 personas habían llamado o pasado por casa para expresar su apoyo y su disgusto por lo que le habían hecho a nuestra familia. Pero la respuesta más satisfactoria vino del círculo social de mi madre, las mujeres a las que había intentado impresionar durante años con su matrimonio perfecto y su hija perfecta. En 24 horas. Se le había pedido discretamente que renunciara a su puesto en 3 juntas directivas de beneficencia diferentes. Sus invitaciones a almorzar se secaron. Su teléfono dejó de sonar. Eleanor Anderson, que había construido su identidad sobre ser la esposa perfecta del pastor. De repente se encontró siendo el tema de conversaciones susurradas y miradas de asombro dondequiera que iba. Intentó llamarme docenas de veces. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. 3 días después de mi no boda, me senté en el estudio de mi padre, observándolo empacar cajas con 30 años de libros de teología y notas de sermones. No tienes por qué dimitir, le dije por 12ª vez. Sí, tengo que hacerlo. Su voz era cansada pero resuelta. No puedo predicar sobre la santidad del matrimonio
cuando mi propia esposa se burló de ello. La congregación se merece algo mejor. Papá había envejecido años en las últimas 72 horas. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, sus hombros más encorvados, pero también había algo de paz en él, como un hombre que había cargado con un peso que no sabía que estaba allí hasta que finalmente se le quitó. ¿Qué harás? Me han ofrecido un puesto en una pequeña iglesia en Vermont, pastor interino mientras buscan a alguien permanente. Me dará tiempo para averiguar qué viene después. Y mamá. Su rostro se endureció. Tu madre ha tomado sus decisiones. Tendrá que vivir con las consecuencias. Por la ventana. Podía ver a Eleanor cargando maletas en su coche. Se mudaba con su hermana en Baltimore, el único miembro de la familia que todavía le hablaba. ¿Has hablado con ella? Una vez, para decirle que había solicitado el divorcio. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Divorcio, en nuestra familia. Esa palabra había sido impensable. Mis padres habían estado casados durante 31 años. Habían construido toda su vida en torno a la idea de hasta que la muerte nos separe. Lo siento, papá. No lo sientas. Me salvaste de vivir una mentira. Pegó con cinta a otra caja, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Me habría ido a la tumba sin saber con quién estaba realmente casado. Un golpe en la puerta principal nos interrumpió. Papá fue a abrir, mientras yo seguía empacando sus libros. Pude oír voces bajas en el pasillo, luego pasos acercándose al estudio. Chloe. Papá apareció en la puerta con el juez Harrison detrás de él. David Harrison parecía haber envejecido tanto como mi padre. Su apariencia, usualmente impecable, estaba desaliñada, sus ojos hundidos por el agotamiento y la vergüenza. Juez Harrison. Me levanté, alisando mis jeans. Me sorprende verte. Necesitaba disculparme. Dijo simplemente, por mi hijo, por lo que te hizo pasar, por lo que nos hizo pasar a nuestras familias. Estudié su rostro, buscando signos de culpa o resentimiento, pero solo encontré un remordimiento genuino. Gracias, pero usted no es responsable de las elecciones de Liam. ¿No lo soy? Su risa fue amarga. Lo crié para que creyera que tenía derecho a lo que quisiera, que su encanto y buena apariencia lo sacarían de cualquier problema. Creé al hombre que te traicionó. No, dije con firmeza. Usted crió un hijo. Él eligió convertirse en un hombre sin honor. Eso es responsabilidad suya. El juez Harrison asintió lentamente. Sandra y yo estamos recibiendo terapia, tratando de descubrir dónde nos equivocamos, cómo le fallamos tan completamente. No permita que sus fracasos definan su matrimonio, dije. Algunas personas simplemente están rotas por dentro. Eso no significa que todos los que las amaron también estén rotos. Me estudió durante un largo momento. Eres extraordinaria. Sabes, la mayoría de la gente sería destruida por lo que te pasó. En cambio, le estás ofreciendo sabiduría a un anciano tonto. Aprendí de los mejores, dije, mirando a mi padre. Después de que el juez Harrison se fue, papá y yo terminamos de empacar en un cómodo silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando su estudio en tonos de oro y ámbar. Cerró la última caja y miró alrededor de la habitación que había sido su santuario durante más de una década. ¿Algún arrepentimiento? Pregunté. ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre irte? No. Hizo una pausa. ¿Sobre criar una hija lo suficientemente valiente como para elegir la verdad sobre la comodidad? Nunca. 6 meses después, me encontraba en los jardines detrás de mi nuevo apartamento en Alexandria, Virginia, observando cómo la primavera emergía del invierno. Los cerezos salpicaban el paisaje como confeti rosa, y el aire olía a hierba fresca y a posibilidades. Sonó mi teléfono, la llamada semanal de mi padre. ¿Qué tal Vermont? Pregunté sin preámbulos. Hermoso, tranquilo. La congregación aquí es pequeña, pero genuina, sin política, sin dramas, solo fe y comunidad. ¿Estás feliz? Estoy en camino. ¿Y tú? ¿Qué tal el nuevo trabajo? Hace 3 meses. Me habían ofrecido un puesto como editora principal en una prestigiosa editorial de Nueva York. El salario era sustancial, el trabajo desafiante, y lo mejor de todo, estaba a 300 millas de los escombros de mi antigua vida. Me encanta, dije con honestidad. La ciudad, el trabajo, el anonimato. Puedo caminar por la calle y ser simplemente Chloe, no esa mujer del video de la boda. Bien, te mereces un nuevo comienzo. El video de la boda finalmente había perdido su estatus viral, reemplazado por escándalos más nuevos y dramas más recientes, pero durante varias semanas había sido la favorita de Internet, la mujer que eligió la dignidad sobre el silencio, la verdad sobre la comodidad. La atención había sido abrumadora, pero en última instancia, empoderadora. Había recibido miles de mensajes de mujeres que compartían sus propias historias de traición
y me agradecían por mostrarles que era posible elegirse a sí mismas. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó papá, como hacía cada semana. No, y así era. Eleanor había intentado contactarme a través de intermediarios, mi tía, viejos amigos de la familia, incluso mi antiguo jefe. Pero yo les había dejado claro que no tenían nada que decirle. Algunas traiciones eran demasiado profundas para el perdón. Al menos no el tipo de perdón barato que fingía que nada había pasado. Quizás algún día podría tener una conversación con mi madre, pero no hoy. Todavía no. ¿Qué hay de Liam? Su abogado contactó al mío el mes pasado. Al parecer, está en terapia y quiere enmendar las cosas. Me reí, pero ya no había amargura en ello. Le dije a mi abogado que le informara que la mejor enmienda que podía hacer era dejarme en paz para siempre. Después de que terminó la llamada, me senté en mi jardín con una taza de café y mi último manuscrito, unas memorias de una mujer que había reconstruido su vida después de descubrir el romance de 20 años de su marido. Los paralelismos con mi propia historia no se me escaparon, pero había aprendido a encontrar fuerza en las historias de supervivencia de otras personas. En lugar de dolor en sus traiciones, sonó el timbre, interrumpiendo mi lectura. No esperaba a nadie, pero cuando abrí la puerta, encontré a un repartidor sosteniendo un enorme ramo de flores silvestres, el tipo que yo había querido para mi ramo de boda, en lugar de la elección de mi madre de rosas y peonías. La tarjeta era simple, por elegirte a ti misma, de alguien que entiende, una amiga, sin firma, sin dirección de remitente, pero no la necesitaba. En los últimos meses, me había conectado con docenas de mujeres que habían encontrado el coraje para dejar relaciones tóxicas, para decir la verdad al poder, para elegir su propia felicidad sobre la comodidad de otras personas. Éramos una hermandad de supervivientes, y nos cuidábamos unas a otras. Acomodé las flores silvestres en un jarrón y las coloqué en la mesa de mi cocina, donde su belleza natural iluminaba toda la habitación. Luego volví a mi jardín, a mi manuscrito, a la vida que estaba construyendo una elección deliberada a la vez. Un año después, me encontraba en el podio del gran salón del Hotel Meridian, observando un centenar de rostros, escritores, editores y lectores que se habían reunido para la Conferencia Nacional de Literatura Femenina. La placa con mi nombre frente a mí decía: Chloe Anderson, oradora principal, el poder de la voz auténtica. Hace un año, comencé, mi voz resonando fácilmente por el sistema de sonido. Me paré en un altar frente a 200 personas y tomé una decisión que lo cambió todo. No la elección que todos esperaban que hiciera, sino la elección que honraba quien realmente soy. En la audiencia, pude ver a mujeres asintiendo, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Mi historia se había convertido en un referente para muchas, no por el drama o la venganza, sino por la verdad más profunda que representaba. Desde la infancia, se nos enseña que mantener la paz es más importante que mantener nuestra dignidad, que ser amable es más valioso que ser honesto, que la comodidad de los demás importa más que nuestra propia verdad. Hice una pausa, pensando en esa mañana en la habitación del hotel, cuando me había mirado al espejo y había decidido convertirme en alguien nueva. Pero esto es lo que aprendí. Cuando eliges la verdad sobre la comodidad, cuando te eliges a ti misma sobre las personas que han elegido traicionarte, no solo cambias tu propia vida, le das permiso a todos los que observan para hacer lo mismo. Los aplausos fueron cálidos y sostenidos. Después de mi discurso, docenas de mujeres se acercaron a compartir sus propias historias de elegir el coraje sobre el silencio, la autenticidad sobre la aprobación. Ya avanzada la noche, me senté en mi habitación de hotel con una copa de vino, revisando los mensajes de mujeres que habían visto mi discurso en la conferencia online. Sus palabras eran variaciones sobre el mismo tema. Gracias por mostrarme que era posible. Gracias por elegir la verdad. Gracias por negarte a guardar silencio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. Vi tu discurso online. Mamá estaría orgullosa. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Se refería a mi abuela, por supuesto, la mujer cuyo velo había usado el día de mi no boda, quien me había enseñado que la fuerza podía parecer gracia, y que a veces lo más amoroso que podías hacer era negarte a permitir la crueldad de otra persona. Pero una parte de mí se preguntaba si también se refería a Eleanor. Si en algún lugar de Baltimore, viviendo con las consecuencias de sus elecciones, mi madre había visto a su hija hablar de valentía y había sentido algo parecido al orgullo, mezclado con su arrepentimiento. Probablemente nunca lo sabría, y estaba bien con eso. Fuera de la ventana de mi hotel, la ciudad de Nueva York brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. En algún lugar de ese laberinto de luces había millones de personas tomando decisiones.
Algunas valientes, otras cobardes, algunas que lo cambiarían todo. Levanté mi copa de vino en un brindis silencioso por todas ellas, pero especialmente por las que se elegirían a sí mismas cuando el mundo les dijera que eligieran el silencio. Las que dirían la verdad cuando decir mentiras sería más fácil. Las que se alejarían de hermosas prisiones disfrazadas de finales felices. Por las que eligen la libertad, pensé. Incluso cuando la libertad parece estar sola en un altar, diciendo la verdad a la gente que preferiría creer la mentira. Terminé mi vino, cerré mi laptop y me preparé para dormir. Mañana. Volaría de regreso a mi vida en Nueva York, mi trabajo, mi apartamento, mi jardín de flores silvestres. La vida que había construido no sobre los cimientos de otra persona, sino sobre mi propia verdad inquebrantable. Y si eso no era un felices para siempre, era algo aún mejor, un comienzo que me pertenecía por completo. A veces, la mayor venganza no es la destrucción, sino la liberación. A veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es elegirse a sí misma cuando todos los demás esperan que elija el silencio. Y a veces, el mejor felices para siempre no es el que planeaste, sino el que creas cuando finalmente aprendes a valorar tu propia verdad por encima de la comodidad de los demás.